el objetivo de este taller es que ustedes entiendan ventilación mecánica. Nada más. Ventilación mecánica tiene muchos detalles, pero mi objetivo es que ustedes la entiendan para que puedan en su trabajo, cuando tengan frente a un bebé, puedan de alguna manera darse cuenta de lo que está pasando. Para mí un principio en el manejo de los bebés es que hagamos cosas que nos demos cuenta. Ese es el punto, ¿no? Porque a veces la ventilación mecánica me sale, sobre todo con los médicos nos pasa, no, ya el CO2 salta, ya, súbele la frecuencia, lo único que sabemos es subir frecuencia, todas esas cosas. Entonces me interesa que entiendan el fundamento de esto, ¿no? Ya hemos hablado algunas cositas en las clases, voy a resumirlas muy rápidamente, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos un paciente con soporte respiratorio, recuerden por favor que los pulmones son elásticos, ¿sí? Yo estoy cargando con globitos. Recuerden que son elásticos. ¿Qué pasa cuando un elástico usted lo estira? Si lo suelta, va a hacer eso. Entonces, si ustedes imaginan sus pulmones, todos los días estamos inflándolos y evitando que se colapsen. Eso es lo que estamos haciendo todo el día. ¿Sí? Tomamos aire, se infla el globo y cuando botamos el aire tenemos un sistema que evita que el pulmón se colapse. Eso lo estamos haciendo todo el día. Cuando entra un paciente neonato al ventilador, eso también vamos a hacer. El bebé ya no controla eso. Nosotros lo vamos a controlar. Vamos a inflar sus pulmones y cuando se desinflan vamos a evitar que se colapse. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, para eso usamos parámetros. Igual, los mismos parámetros que usamos nosotros cuando respiramos. Nosotros tenemos una frecuencia, ¿no? Frecuencia respiratoria, generamos una presión máxima, generamos un PEP, ¿sí? Generamos un tiempo inspiratorio. Bueno, el FiO2 si no lo podemos cambiar, ¿no? Porque estamos respirando el FiO2 del ambiente. Entonces, vamos a traducir lo que hacemos en el ventilador, ¿sí? Esa es la idea, traducirle en el ventilador. ¿Ok? Muy bien, entonces, cuando nosotros colocamos a un paciente tanto en soporte no invasivo como en soporte invasivo, es importante tener en cuenta dos cositas. Primer punto que es importante. Recuerden, ¿sí? Yo les pediría que, yo les voy a pasar después la exposición, ¿sí? Prefiero que se concentren acá, con Sandrita, con Gina. Voy a pasar luego el PDF de lo que vamos a hablar aquí, para que ustedes se concentren. Salvo algunas cosas que les voy a decir y se las voy a recalcar. ¿Sí? Bueno, para que se concentren, ¿no? Porque uno a veces está escribiendo y uno no sabe, se nos pierde el asunto. Entonces, recuerden. Primer punto, recuerden que manejamos siempre dos volúmenes. El volumen que entra, volumen que sale. ¿Cómo se llama eso? El volumen tidal o volumen corriente, ¿sí? ¿Cuánto es para un neonato? ¿Se acuerdan? El volumen tidal, el volumen corriente. ¿Cuánto es? ¿Se acuerdan? 4 a 6 ml. Eso sí apunta, ¿no? Tenemos un volumen tidal que más o menos es 4 a 6 mililitros por kilo. O en alguna literatura van a encontrar de 5 a 8 mililitros por kilo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si tengo un bebé que pesa 2 kilos, ¿cuánto debe ser su volumen tidal? 2 por 4, 8. 2 por 6, 12 mililitros. ¿Sí? 8 a 12 mililitros. Es decir, el bebé cada vez que toma aire, entran 8 a 12 mililitros. Y esos 8 a 12 los elimina. El ventilador nos da esa información. ¿Dónde nos da? Aquí. Estamos usando este ventilador. Es un ventilador Accutronic, es un ventilador Fabian. Lo usamos, la verdad, porque tiene una pantalla muy simpática que me permite entenderlo. ¿Sí? Entonces, el ventilador nos da esa información. ¿La ven aquí? ¿Sí? Esta que está aquí es el volumen tidal que está entrando y saliendo. ¿Por qué es importante que miren el volumen tidal? ¿Por qué? Porque el volumen tidal tiene una relación con el CO2. ¿Sí? El volumen tidal que yo estoy logrando, la idea es que se mantenga para este bebé de 2 kilos alrededor de 8 a 12 mililitros. ¿Por qué?
Porque si el volumen tidal tiene una relación inversa con el CO2. Ese es el punto, eso es lo que quiero que recuerden. Si a mí se me pasa la mano con el volumen tidal, es decir, si yo le doy mucho volumen tidal, estoy sacando mucho CO2. El volumen tidal es como un balde, ¿sí? ¿Ok? Es como un balde que voy al río. El río es la sangre. Estoy llevando en mi balde, estoy llevando moléculas de oxígeno al río y de ahí saco las moléculas de CO2. Es un balde, ¿sí? ¿Qué pasa si voy con un balde enorme? Voy a echar un montón de oxígeno, pero voy a retirar un montón de CO2. No me conviene, ¿verdad? Si yo retiro mucho CO2, se va a afectar la circulación cerebral, no bebito. ¿Ok? Pero sí, ¿qué pasa si yo me voy con un balde chiquito? Si voy con un balde chiquito, no voy a entregar mucho oxígeno y no voy a sacar mucho CO2. Entonces, si yo voy con un balde pequeño, ¿qué le va a pasar al CO2 en mi cuerpo? ¿Ok? Por eso es importante que cuando ustedes manejen un paciente en ventilador mecánico, observen la información que les da el ventilador y contrástenla con el peso del bebé. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos un volumen tidal de, por ejemplo, 1. Miren el volumen tidal que está aquí. 2.3 mililitros. La pregunta para ustedes sería, ¿para qué bebito sería ideal este volumen tidal? ¿Qué peso? ¿Para qué peso? ¿Cuánto de peso? Hagan su cálculo matemático, saquen su calculadora, ¿no? ¿Para qué sería? ¿Para qué bebé sería ideal? ¿Para qué bebito? Entonces, si yo digo que mi volumen tidal ideal sería más o menos 4 a 6 por kilo, ¿sí? Estoy llegando con un volumen de 3.7, ¿sí? Entonces, ¿para qué volumen, para qué bebé debería ser ideal este? Kilo y medio. A ver, vamos a ver si kilo y medio. Kilo y medio de 1.5, ¿verdad? 1.5 por 4, ¿cuánto es? 6. 1.5 por 6. 9. ¿Sí? Es decir, mis volúmenes tidales ideales para un paciente de 1.5 serían 6 a 9. Imagínense que ustedes llegan y están con un paciente de 1.5 en este ventilador. ¿Ok? Pesa 1.500 y ven, el volumen tidal está en 2.6. ¿Cuál sería su hipótesis respecto al CO2? Yo digo, si mi paciente que pesa 1,5 kilos debe tener un volumen tidal entre 6 a 9 y estoy encontrando que tiene 3, entonces ¿está alto o está bajo? Ah, está bajo, ¿verdad? ¿Cuál es mi hipótesis respecto al CO2? Eso es. Y lo reportamos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces eso es un signo de alerta, es un signo de alarma. Es importante que ustedes miren eso. ¿Por qué? Porque si no nos damos cuenta, si se mantiene con ese volumen tidal bajo, algo está pasando. Algo afectó al volumen tidal. Los que estuvieron en la clase de ayer, si hablamos de resistencia y distensibilidad, y yo quiero evaluar la resistencia en este bebé, ¿qué puedo suponer que pueda estar pasando desde el punto de vista de la resistencia? ¿Qué puede estar pasando? ¿Que está aumentada o está disminuida? ¿Se acuerdan de ayer? La resistencia. La resistencia es lo que se opone a que yo me mueva, ¿me entienden? ¿Sí? Como las secreciones, por ejemplo. ¿Sí? Una causa de que el volumen tidal sea bajo, ¿sí?, es que yo tenga secreciones en la vía aérea. Entonces yo podría evaluar esa posibilidad y otras posibilidades, ¿de acuerdo? ¿Ok? Muy bien. Entonces, recordamos esto entonces, ¿sí? Entonces el volumen tidal me puede servir para hacer una inferencia de lo que puede estar pasando. Es un signo de alarma. Es un signo de alarma. Entonces, muy bien. Entonces, ¿cuál sería el volumen tidal ideal?
¿De qué bebé? Entonces, todavía no me lo han dicho. 700 gramos. Muy bien, tengo un bebé de 700 gramos. ¿Cuánto sería su volumen entidad de 700 gramos? 7 por 4, 28. 2.8 y 7 por 6. 4. Ah, ya. Entonces, si yo tengo un paciente que pesa 700 gramos y lo encuentro con ese volumen entidad, ¿sí? Genial, genial, no hay ningún problema, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, un volumen entidad me puede dar una idea de una inferencia de algo que puedo hacer. Algo le puede estar pasando al paciente. ¿Bien? ¿Punto con el volumen entidad? Muy bien. Entonces, esa es una información que nos va a dar el ventilador. Es una información que nos va a dar el ventilador. ¿Gustavo? ¿Gustavo? Va a ser el abuso. Bien, entonces, ese es un detalle importante. Cuando nosotros entonces respiramos, ¿sí? Ingresamos un volumen entidad que entra y que sale y que tiene un valor, y ese valor es importante relacionarlo porque nos da una idea de lo que puede estar pasando con el CO2, ¿sí? Y más aún, si ustedes llegan y detectan un paciente de 1500 con ese volumen entidad, yo me preocuparía, ¿qué está pasando? Lo revisaría y lo reportaría para tratar de regulárselo. Algo pasó, algo pasó. Entonces, por ejemplo, ustedes a la licenciada yo les recomendaría que en sus registros, cada paciente que tengan, el paciente ventilador mecánico, tengan a la mano sus volúmenes tidales ideales. Y cuando se mueva de ahí, ¿ok? Como el volumen minuto, ¿se acuerdan? ¿Okay? ¿Estamos? Porque nos da una idea. ¿Qué pasa si hay poco volumen? Es como si yo respirara, si yo respiro así, es como si yo respirara. Un bebito respirando así, no conviene, ¿verdad? Pero que sepas qué pasa si yo le doy mucho volumen tidal y me doy cuenta que está mucho volumen tidal, y eso es volutrauma. Eso se llama volutrauma. El volumen, la injuria por un exceso de volumen tidal. Entonces, en los dos extremos. ¿Qué pasa si yo estoy con un bebito de 1500 y el volumen tidal sale 15? Entonces yo me doy cuenta y lo repongo. Entonces se dan cuenta que solo mirando observación nos pueden dar una idea de lo que puede estar pasando. Bien, entonces nosotros registramos siempre un volumen tidal que entra y un volumen tidal que sale. Ya vamos a ver cómo se produce eso, ¿sí? Muy bien. El otro volumen se llama la capacidad residual funcional. Nuestro organismo hace que nuestro pulmón no se colapse. Es decir, tomamos aire y a la hora que botamos el aire, por más que botemos, nuestros pulmones se quedan con este volumen. Tenemos una presión que evita que se colapse nuestro pulmón. Bueno, va a llegar un momento al final de nuestros días en que vamos a perder el baby. Adiós, baby. Muy bien, ¿me entienden? Entonces siempre partimos de ahí, de una capacidad residual funcional, ingresamos un volumen corriente, sale el volumen corriente y mantenemos una capacidad residual funcional. ¿Listo? Entonces, la capacidad residual funcional es muy importante. Es muy importante. ¿Por qué? Por lo siguiente. Miren esta capacidad residual funcional de este globito y miren la de acá. Si ustedes tuvieran en su mano los dos globos, ¿cuál sería más fácil de seguir inflando? ¿El azul o el rojo? El azul. Obvio. Entonces, si yo fuera un bebé que tengo esta capacidad residual funcional, bacán, sigo respirando. Pero si ustedes fueran un bebé que estuviera aquí, imagínense, pobre bebito, comienza. Cuando nos vienen los bebés, así vienen, han perdido capacidad residual funcional.
la membrana hialina, la telectasia, la neumonía, la taquinia, el salango. Esos generan disminución de la capacidad respiratoria. Obviamente, entonces ustedes se dan cuenta que el pobrecito está tratando de hacer todo el esfuerzo porque está respirando de un globo que se le está colapsando. ¿Qué les parece si lo ayudamos a que se convierta así? ¿Cómo hacemos? ¿Qué podemos hacer para que se convierta, que mejore su capacidad respiratoria funcional? Si todavía el bebé respira y puede hacerlo, ¿cómo hacemos para que este que está así gane capacidad respiratoria? Le damos una presión. Si todavía respira espontáneamente, usamos un CPAP. ¿Qué hace el CPAP? El CPAP restablece su capacidad respiratoria funcional. ¿Han visto que los bebitos vienen? Se le pone el CPAP y ¿por qué? Porque él con su CPAP, él con su quejido que está tratando de recuperar su capacidad respiratoria funcional. El quejido, para quejarse, él atrapa aire, hace así, toma aire y cierra sus vías aéreas como para que se quede el aire, pero se le escapa un poquito y suena. Pero está tratando de ganar capacidad respiratoria funcional. Eso es lo que hace un bebito cuando se está quejando. Entonces, cuando vean a un bebito que se está quejando, mírenlo así. Este chibolo él sabe de capacidad respiratoria funcional, que se está tratando de ayudar. Voy a ayudar. ¿Sí? Entonces lo coloco en un CPAP. ¿Qué es un CPAP? Es una presión de distensión continua. Ustedes lo han visto ahora, ¿verdad? ¿Y qué hace el CPAP? Trata de... y él va ganando capacidad respiratoria. Y ahora el bebito dice, gracias, ahora puedo respirar. Y deja de quejarse. Cuando está en el ventilador, cuando ya lo colocan al ventilador, usamos un parámetro que le permite ganar capacidad respiratoria. ¿Cuál es ese parámetro? El PP. El PP. Entonces, la primera estrategia que ustedes van a usar cuando llega un paciente y lo van a meter al ventilador mecánico, la mayoría de los bebés, imagínense, este bebito ha perdido capacidad respiratoria funcional, viene quejándose, debe tener sus alveolitos que se están colapsando, entonces voy a ayudarlo a que se mantengan abiertos. Muy bien, entonces, si lo voy a colocar en un CPAP, un buen CPAP. Tienen que colocarle un buen CPAP. Vale, vamos a poner 3, 4 con miedo, 5 rezando. Coloquen un buen CPAP. Y licenciadas, por favor, verifiquen que llegue el CPAP. Se los digo por experiencia de todas las guardias que uno hace. En el hospital, cada vez las chicas, súper. Pero siempre hay que estar vigilando que llegue el CPAP. Ustedes han visto, ¿no? Han llegado a ver que el burbujeo no es indicador de que le está llegando. Yo tapo el PROM y burbujea. Imagínense que esté así hacia arriba el PROM y burbujea. Esté tapado por mocos, va a burbujear. Hasta arriba, tanto. Entonces, si el PROM está tapado, va a burbujear. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que ausculten? Yo pienso que parte de los protocolos de instalar un CPAP es que ausculten que llegue el CPAP, por favor, porque si no está llegando, literalmente le están tapando la nariz. Es como si le taparan la nariz. El bebito no sabe respirar por la boca. Imagínense un CPAP tapado. Por el chibolo. No va a ser. Entonces, ese es un pequeño detallito con el soporte no invasivo. El soporte invasivo no hay problema porque tenemos el tubo endotraqueal. ¿Listo? ¿Quedamos claros? Entonces, ya entendieron la importancia de la capacidad residual funcional. Es muy importante. Es muy importante para esto. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, los ventiladores que nosotros usamos, ¿sí?, trabajan generando esos dos volúmenes. Nosotros utilizamos ventiladores a presión. Acuérdense, trabajamos con ventiladores a presión, no con ventiladores volumétricos. Los ventiladores volumétricos son para bebés más grandes o para los adultos. ¿Qué significa un ventilador a presión? Que el ventilador, usted le dice, señor ventilador, yo quiero que le dé una presión de 15. Y el ventilador obedece. Entonces, llega a 15 y no pasa de 15. ¿Listo?
Pero cada vez que ingresa a una presión de 15, ingresa un volumen diferente en cada ciclo. Entonces el volumen que entra y sale varía un poquito. En cambio, si usted usa ventiladores a volumen, usted le dice, ventilador, quiero que entre 15 mililitros de volumen. Ah, el ventilador obedece 15 mililitros. Pero lo que va a variar ahí es la presión. Entonces nos quedamos con ventiladores a presión. Son ventiladores a presión. ¿Ok? Muy bien. La presión es una característica de los gases. ¿Sí? Yo estoy generando presión aquí. Aquí hay una presión. Entonces nosotros usamos ventiladores a presión con los neonatos. En teoría el neonato tiene un pulmón relativamente más duro que un adulto. Y un prematuro mucho más todavía. ¿Sí? ¿Listos? Muy bien. Entonces utilizamos ventiladores a presión. Ok. Acuérdense, vamos a trabajar con características de los gases. La presión es una. El flujo es otra. ¿Se ubican el flujo? ¿Sí? ¿Dónde están los flujómetros? ¿Han visto? ¿Sí? Es velocidad del aire. 3 litros por minuto. No, 5 litros por minuto. ¿Sí? Es el aire que ingresa a cierta velocidad. Que hay que tener en mente qué sistema estamos usando, ¿verdad? Para regular los flujos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Con los CPAP, ¿qué flujo usamos? ¿Se acuerdan? 5, 7. Raro que encontremos 8, 9, 10, ¿no? Eso es raro. Entonces, ese es el flujo. Y luego, cuando usamos, generamos cambios de volumen. Ahí hay un volumen. Aquí hay menos volumen. Un volumen ideal, un volumen correcto. El flujo es este. ¿Okay? Ese es el flujo. La velocidad del aire. Muy bien. Entonces, cuando trabajamos en ventilación mecánica, ¿sí? Como trabajamos ventiladores a presión, entonces necesitamos un poco entender cómo trabaja la presión dentro del sistema. Entonces voy a graficarles y luego lo traducimos en el ventilador, ¿sí? Para que podamos entender. Tenemos acá el tiempo y acá la presión. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se comportan los cambios de presión durante el ciclo respiratorio. Recuerden que el ciclo respiratorio tiene dos momentos. El ciclo respiratorio, este es un ciclo respiratorio. Este es un ciclo respiratorio. Siguiente. Es decir, tiene un tiempo inspiratorio y tiene un tiempo exhalatorio. ¿Sí? Es decir, un tiempo inspiratorio más corto, de aquí hasta acá, y este es el tiempo exhalatorio, de aquí hasta acá. Muy bien. Entonces, fisiológicamente, siempre la expiración dura más que la inspiración. Y eso también es acá así. ¿Ven ustedes acá? El tiempo inspiratorio dura 0,35 y miren el tiempo exhalatorio 0,65. Eso lo hace el ventilador también. Muy bien. Entonces, nosotros respiramos varias veces por minuto. ¿Sí? Tenemos una frecuencia respiratoria. Es decir, nuestro ciclo lo repetimos varias veces. Ciclo. Entonces, vamos a ver qué pasa con un ciclo. Muy bien. Entonces, recuerden que comenzamos con una presión positiva, es decir, partimos de ahí. Y para partir de ahí, tiene algo que ver que esté inflando el globo. Esa presión es una presión positiva. De ahí va a partir el ciclo. ¿Sí? Comienza la inspiración, termina la inspiración y nuevamente volvemos a la capacidad respiratoria. ¿Listos? Vamos a traducirlo acá. Entonces, vamos a comenzar de una zona positiva. Es decir, vamos a poner acá está el ciclo, acá comienza el ciclo, ¿sí? Y vamos a comenzar ahí. Ahí comienza. Si lo trasladamos acá, va a comenzar a un nivel de presión. ¿Sí? Vamos a ponerle un valor, 5 centímetros. Acuérdense que las presiones que registra el ventilador, usamos centímetros de agua o milibares. Es lo mismo. ¿Sí? Entonces vamos acá, centímetros de agua o milibares. Eso es lo que se usa en ventilación. Bien, entonces vamos a partir de una presión positiva, es decir, vamos a partir de ahí. De ahí vamos a partir. Entonces miren lo que pasa durante el tiempo inspiratorio. Observen en el globo primero. Miren, se va a instalar un cambio de presión, va a mantenerse la presión hasta que termina el tiempo inspiratorio. Miren, se instala la presión,
se mantiene la presión y cae la presión durante la exhalación. ¿Listos? Vamos a traducirlo acá. Entonces, comenzamos aquí, ¿sí? Comenzamos ahí y se va a generar un cambio de presión. Entonces yo le digo, ventilador, yo quiero que suba la presión hasta 15. Hasta 15. 15 va a ser la presión máxima durante ese tiempo inspiratorio que le voy a programar. ¿Sí? Muy bien. El ventilador obedece. Sube la presión de 5 a 15. Pero la presión no sube instantáneamente, se toma su tiempo. ¿Sí? Y se grafica de esta manera. Observen, 5, vamos a hacerlo lentamente. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Llegó a 15. Ese es el primer cambio. ¿Sí? Es decir, el PP se tiene que transformar en 15, subir hasta 15. ¿Ok? Sin embargo, yo puedo hacer que el PP suba más rápido o suba más lento hasta 15. Y ahí utilizo un parámetro que se llama flujo. El flujo le da la velocidad del cambio. Suena a eslogan político, pero es así. La velocidad del cambio. ¿Ok? Es decir, yo puedo manipular el flujo para que suba más rápido. 5, 0, 15. Ups. O más lento. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces, esta pendiente va a estar influenciada por el flujo. Flujo. Este que está acá. Este que está acá. ¿Ok? Entonces, estoy partiendo de un PP de 5. ¿Sí? Estoy partiendo de un PP de 5. Y yo quiero que suba hasta 15. Pero yo le doy la velocidad de ese cambio. Es decir, aplico un flujo acá. El flujo me permite que se instale el pin, la velocidad. Y yo puedo darle más flujo. Yo quiero darle que llegue más rápido. 10, 12. Yo quiero que llegue más lento. 4, 3. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿cómo se vería la gráfica si va más lento? Ya, entonces miren, sería 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Más lento significa menos flujo. Yo quiero que llegue más rápido. Ya, muy bien. Quiero que llegue más rápido. Ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Ya, acá. Un flujo más alto, más rápido. Entonces, manipulando ustedes el flujo, pueden hacer que el PEP se convierta en PIN de una manera más rápida o más lenta. ¿Estamos? Entonces, hay ventiladores que van a usar que tienen el parámetro de flujo, pero hay ventiladores que no lo tienen. Entonces, hay ventiladores que no lo tienen como parámetro, pero lo tienen como tiempo. Y eso se llama tiempo de rampa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es una rampa, ¿verdad? Esto es una rampa, ¿han visto? ¿Sí? Entonces yo quiero saber cuánto se demora en llegar al final de la rampa. Entonces yo puedo saberlo, ¿cómo? Ya, mirando qué tiempo se demora en llegar. Entonces vamos con el rojo. Voy a borrar el resto para que no se confunda. ¿Sí? Vamos con el rojo. Imagínense que yo tengo un flujo y estoy utilizando este flujo para que llegue hasta 15. ¿Listos? Pero acuérdense que el tiempo inspiratorio va a terminar aquí. Cuando la presión llega a 15, ¿qué le pasa? Se mantiene 15, 15, 15, 15, 15, 15 hasta que termina el tiempo inspiratorio. ¿Listos? Muy bien. ¿Qué pasaría si yo utilizo bajo flujo? Bajo flujo. Ya, entonces la gráfica, ¿qué va a pasar? Va a demorar en llegar, ¿verdad? Entonces miren, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, llegó aquí. Y como todavía le sobra tiempo, miren, va a pasar esto. Esto se llama la meseta del pin. Y aquí lo vamos a ver, aquí lo vamos a ver. Muy bien. Pero ¿qué pasa si yo hago que llegue más rápido? ¿Sí? Entonces va a subir así. ¿Okay? Miren, tremenda meseta que va. Entonces yo voy a ver los tiempos que demoran. Los tiempos que demoran. A ver, muy bien. Entonces yo voy a ver qué tiempo demora el rojo primero.
Voy a borrar esto para que no se confunda. Entonces yo digo, lo proyecto en la del tiempo. Muy bien, a ver. Esto cuando se arrancó aquí, llegó acá, entonces arrancó aquí y terminó acá. ¿Cuánto tiempo utilizó? Ya, este que está aquí es el tiempo de rampa, que es equivalente al flujo que yo estoy usando. ¿Ok? ¿Me siguen? Muy bien. Pero ¿qué pasa si yo demoro en llegar? Va a llegar acá. Y miren el tiempo de rampa. Más tiempo de rampa, menos flujo. A mayor tiempo de rampa, menos flujo. ¿Listo? Muy bien. Pero ¿qué pasa si yo hago que suba rápido? 5, 6, 15. Miren el tiempo de rampa. Chiquitito. A más flujo, menos tiempo de rampa. ¿Ok? Entonces, los tiempos de rampa estándar, sobre todo para los ventiladores Draeger, que es lo que más trabaja con el tiempo de rampa, generalmente son 0.1 de segundos para neonatos. Es decir, como la roja, más o menos que dure 0.1 de segundos. Entonces, si usted no tiene un parámetro de flujo y está trabajando con un ventilador Draeger, el ventilador sugiere que usen para neonatos tiempos de rampa de 0.1, 100 milisegundos. Es decir, que para que el P se convierta en PIN va a demorar 100 milisegundos. ¿Estamos? ¿Ok? Los otros ventiladores, ustedes pueden programar los flujos. En neonatología usamos flujos sobre todo entre 4 hasta 12 litros por minuto. Esos son los flujos que usamos para neonatos prematuros, chiquititos, esos menos de 1000, de 1500, quédense más o menos con 5 a 6 litros por minuto. ¿Ok? Y para bebés más grandes, quédense con 7 a 8 litros por minuto. Esos valores me van a dar una curva muy parecida a la roja. Muy parecida a la roja. Sí, Sandra, dime. El tema del flujo influye también en el diámetro del tubo endotraqueal. Justo me quitaste lo que seguía en mi lengua. Lo que dice Sandra es importante. ¿Por qué? Entonces, si ustedes se dan cuenta, para bebés pequeños uso flujos más bajos y para bebés más grandes uso flujos más altos. En la clase que vimos, el flujo tiene que ver con la resistencia. ¿Sí? Tiene que ver con la resistencia. Si hay poca resistencia, hay un buen flujo. Si hay mucha resistencia, no pasa el flujo. Un moco, por ejemplo. ¿Sí? Mucha resistencia, no pasa el flujo. Pero hay un concepto que se llama turbulencia. Turbulencia, imagínense que Dios no quiera que hay un terremoto ahorita. ¿Cuántos tenemos aquí? ¿Tenemos 50? 50. Y miren, la puerta, imagínense que está solo una puerta abierta, nada más. Entonces, si hay un terremoto y todos queremos salir, un gran flujo quiere salir por media puerta, no vamos a salir. Va a haber mucha turbulencia. No va a avanzar el flujo. ¿Ok? ¿Qué hacemos entonces? O abrimos las dos puertas, aumentamos el diámetro de la vía aérea o disminuimos el flujo. Nos ordenamos de uno en uno para avanzar. Los bebés pequeños, los pequeñitos, es como si estuviera abierta la media puerta, nada más. Necesitamos entonces usar un flujo más bajito para evitar la turbulencia. Pero en los bebés grandes que tienen una vía aérea más grande, sí, las dos puertas están abiertas y ahí se pueden pasar de a dos, incluso hasta de a tres. Sí, porque hay gente muy light acá. ¿Ven? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Me entienden? ¿Me entendieron ahora la razón? Entonces, en bebés
como dice Sandra, los bebés más pequeños usamos vías aéreas, tienen vías aéreas de menor diámetro, utilizamos tubos más pequeños de menor diámetro, entonces nos conviene evitar la turbulencia utilizando flujos más bajos. En cambio, en bebés grandes, ese es un punto. Entonces, si ustedes llegan a la unidad, estén usando el flujo que estén usando, traten de que miren la curva, miren la pendiente de la curva. La curva nos da una idea de lo que está pasando. Entonces, miren que la curva de la pendiente se vea como la roja. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos claros con el flujo? El flujo es un tema que a veces es medio complicado de entender, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿para qué me sirve el flujo? Me da el impulso para que el PEP se transforme en PIN. Es la velocidad con que cambia el PIN. Y el flujo la afecta. Puede que sea muy rápido, puede que sea muy lento. ¿Cuál es el problema si es lento? Miren lo que pasa, ¿no? Va a demorar en llegar acá. Va a demorar. ¿Ok? Muy bien. Una vez que la presión ha cambiado a 15, se ha instalado 15, ya no puede pasar más porque la orden es 15. Miren qué sucede. Voy a quedarme, miren, concéntrese en el rojo. Concéntrese en el rojo. Llegó a 15 y miren, sigue 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, hasta que termina el tiempo respiratorio. ¿Por qué es importante que llegue a 15? Para lograr el volumen didáctico. El que cambie a 15 logra el volumen didáctico. El que 5 suba hasta 15, ese cambio de 10 logra el volumen didáctico. ¿Sí? Ese cambio de 10 es el que logra el volumen didáctico. ¿Ok? Es decir, si la presión cambia de 5 hasta 15, esta diferencia se llama la gradiente de presión, que es 10 centímetros. Y esta gradiente de presión va a determinar el volumen. ¿Ok? Eso es así. Va a determinar el volumen. ¿Bien? Entonces es importante que llegue a 15 y que se mantenga en 15 porque va a transmitir el volumen dinámico. Pero el 15 necesita tiempo. Y este es el tiempo de meseta, que se llama la meseta del PIN. Es esta que está acá. La meseta del PIN. Es muy importante que exista un buen tiempo para que cambie el volumen dinámico. ¿Qué van a almorzar hoy día? ¿Ya pensaron? ¿No? Imagínense que la licenciada Mónica había contratado un buffet. Está en camino, ¿no? ¿Sí? Ok. Cuando uno habla de hambre se despierta. Entonces, miren lo que pasa. ¿Cuál es el problema? Imagínense que estuviéramos en un segundo piso, ¿sí? Y contratamos un delivery para que llegue. Entonces el delivery tiene que subir la escalera, llegar al segundo piso y repartir el break o el arroz con pollo. No sé por qué se me viene siempre el arroz con pollo. Reparte el arroz con pollo para todos. Muy bien, el arroz con pollo es el volumen didáctico. El arroz con pollo, patí, todos los alveolitos con su volumen didáctico, pero se necesita tiempo para repartir el arroz con pollo. No es que venga un delivery, agarre su arroz con pollo. No. Se necesita repartir y se necesita este tiempo. Porque el 15 ya llegó y necesita repartirse entre todos. Por eso el tiempo de meseta es muy importante. ¿Ok? Entonces, la velocidad con que llegue hasta acá también es importante. Si le doy un flujo adecuado, va a llegar ni muy rápido ni muy lento y va a tener tiempo para repartir el arroz con pollo. ¿Qué pasa si me toca un delivery post-guardia? Y sobre todo si trabaja en NEO. En la UBI todavía. Entonces está lento, ¿no? Mira, te doy 10 segundos para llegar. Tú tienes que subir la escalera, llegar al segundo piso y repartir. Se comportaría como el azul, ¿verdad? Demora en llegar. ¿Ok?
ha gastado mucho tiempo en llegar. Miren, le queda poco tiempo para repartir. Y le reparto a ustedes, y Gina se quedó sin arroz con pollo, Anita también, Eduardo se quedaron sin arroz con pollo. No se llegó a repartir todo el volumen. ¿Estamos claros? Se quedaron de hambre. ¿Sí? No se generó el cambio del volumen tiral. ¿Entendieron el asunto? ¿Sí? Muy bien. Pero ¿qué pasa si me toca, vamos a la curva verde? ¿Qué pasa si me toca un derive de esos bien eléctricos? Porque hay de esos fulanos que andan, pero zum, 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 zum. Entonces imagínense, este chico rapidísimo sube y miren lo que pasa. A veces, como sube tan rápido, se pasa al tercer piso y le hace un hueco al techo. Y luego dice, uy, se baja. En los ventiladores, a veces, cuando utilizamos mucho flujo, se ve este cachito en la onda de presión. Y ese es un indicador de exceso de flujo. Y eso se llama reotrauma. Lesión por flujo. ¿Ok? ¿Me entienden ahora? ¿Sí? Hablando de comida, uno entiende. Entonces, muy bien, se instaló el pin, se reparte el arroz con pollo, que es el volumen tiral. La idea es que se necesita tiempo para poderlo repartir. ¿Qué tiempo necesitamos? Un tiempo inspiratorio que permita que se instale el pin, ¿sí? Y que exista tiempo la meseta del pin para poder lograr el cambio de volumen. ¿Estamos? Entonces, este señor pin necesita un tiempo inspiratorio y un flujo para que le permitan trabajar. ¿Ok? Entonces, logrando el pin, me va a permitir lograr el volumen. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta aquí? Voy muy rápido, muy lento, ¿me van entendiendo? ¿Sí? Muy bien. ¿Ok? Un ratito que voy a calibrar esto, que me parece que necesito calibrar. Esto, la diferencia entre el pin y el PEP, le vamos a llamar gradiente pin-PEP. Y es la que va a determinar el volumen tiral. Este que está acá. Miren cuánto es la diferencia acá. 10. El volumen tiral no vale 10. Miren cuánto es la diferencia acá. ¿Cuánto es la gradiente acá? 10. Miren el volumen tiral. Aprox, pero no quiere decir que sea así. Entonces, el volumen tidal, ya saben qué volumen tidal usar, ¿verdad? Saben por peso. Entonces, si yo quiero aumentar el volumen tidal, lo que manda es esto. Si yo quiero aumentar el volumen tidal, yo tengo que hacer crecer la diferencia. ¿Ok? ¿Cómo podrían hacerla crecer? ¿Qué quieren cambiar? Aumentan el PIB. ¿Sí? A ver, vamos a ver si es cierto. Miren, tengo un PIB de 15. ¿Ok? Tengo un PIB de 15. A ver, vamos a aumentarlo. ¿A dónde quieren aumentar? Vamos a ver hasta 20. O 18. Y miren el volumen tidal. ¿Ok? Aumenta. ¿Ah? ¿Ok? Muy bien. Si yo bajo a 15, nuevamente vuelve a bajar. ¿Listo? Entonces, hoy. ¿Ok? Vuelve a bajar. Entonces ustedes manipulando esta diferencia pueden cambiar el volumen. Muy bien, yo no quiero cambiar el PEP. ¿Qué quieren cambiar? El PEP. Si yo bajo el PEP, también va a aumentar el volumen. Entonces el volumen tidal lo puede manipular de diferentes formas, ¿sí? O baja el PEP o aumenta el PEP. ¿Listo? Entonces de esa manera podemos hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, una vez que se ha instalado el pin, y termina el tiempo inspiratorio, ¿qué sucede? Da lugar a la fase exhalatoria, ¿sí? Todo lo que entró sale, entonces toda la presión cae.
14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Y ahora se queda en 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, hasta que se inicia el siguiente ciclo. ¿Esto qué es? Esto es el PP. ¿Qué volumen se mantiene durante ese ciclo? Se mantiene la capacidad residual de función. ¿Sí? Es decir, se infló el globo, terminamos de ingresar el volumen tidal, comienza la exhalación y el PEP evita que se colapse, se mantiene durante todo el tiempo exhalatorio. El PEP es una presión de distensión continua, se parece a la presión del CPAP. Pero el PEP solo se da durante la exhalación, en un paciente ventilado. ¿Sí? En cambio, en el CPAP utilizamos una presión de distensión continua durante la inspiración y durante la exhalación. Pero nosotros le decimos PEP al CPAP, ¿verdad? ¿Sí? No tengo ningún problema que le digan PEP, si entendemos para qué sirve. Pero acuérdense que PEP es un concepto de ventilación mecánica, porque el PEP es una presión que solo actúa durante la exhalación. ¿Listos? Muy bien. ¿Estamos claros? Muy bien. Esta es la manera como se gestionan los cambios en el ventilador. ¿Sí? Tenemos el PEP, tenemos el flujo, tenemos el PIN, la meseta del PIN, ¿sí? Luego vuelve el PEP, tiempo inspiratorio, tiempo exhalatorio, y las veces que se repite el ciclo es la frecuencia. Lo único que falta aquí es el FiO2. ¿Sí? Pero el FiO2 es un parámetro que es independiente de todos estos que están acá. Es muy independiente. Bien, pregunta. El ventilador les da el volumen minuto. ¿Ven? Acá está. Este es el volumen minuto. ¿Listos? Y va a estar influenciado por la frecuencia y el volumen tidal. Entonces multipliquen la frecuencia por el volumen tidal. ¿Cuánto les da? Frecuencia de 40 por 7.4. ¿Cuánto? 8, creo, casi 9. El sensor de flujo está un poquito dañado, por eso varía. Ya, por 8. 300 y tal, ¿verdad? Pero les da en mililitros. Divídalo entre 1000. 0.3. Ese es el volumen minuto. ¿Estamos claros? Ese es el volumen minuto. Entonces el volumen minuto va a estar influenciado por la frecuencia y el volumen tidal. ¿Okay? Muy bien. Entonces yo puedo hacer esta relación que es muy importante que ustedes la tengan. Entonces el volumen minuto, frecuencia respiratoria, volumen tidal. ¿Sí? ¿Por qué es importante también? Porque el volumen tidal tiene una relación inversa con el CO2. Si yo aumento mi volumen minuto, voy a sacar más CO2, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, si aumento el volumen minuto, va a disminuir mi CO2. Y si yo bajo mi volumen minuto, ¿qué le va a pasar al CO2? Se va a acumular. ¿Ok? Va a aumentar. ¿Listos? Muy bien. Acuérdense de esa relación, es inversa entonces. Si usted aumenta la frecuencia, ¿qué le pasa al volumen minuto? Va a aumentar, ¿no? Va a aumentar, ¿verdad? Si yo aumento la frecuencia, ¿qué le va a pasar al volumen minuto? Va a aumentar. ¿Qué le va a pasar al CO2? Entonces, aumentar la frecuencia me puede permitir bajarse. ¿Listos? ¿Listas? ¿Está clara esta parte? A ver, para los incrédulos, 40 por 7.4 me sale un volumen minuto de 0.3. ¿Sí? Muy bien. Voy a aumentar la frecuencia. Miren qué va a pasar. De 40 la voy a pasar a 50. Miren qué le pasa al volumen minuto.
pero funciona. Paciencia. Aumenta el volumen minuto. ¿Sí? Y eso me puede permitir bajar el CO2. ¿Estamos claros? Si yo disminuyo la frecuencia, ¿qué le va a pasar al volumen minuto? Baja. ¿Sí? Bajo la frecuencia y baja el volumen. ¿Ok? ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, esta es una de las cosas que aprendemos, sobre todo los médicos, cuando iniciamos ventilación mecánica. Subir, bajar frecuencia, no sabemos otra cosa. Pero por ahí comenzamos, es un buen comienzo. Es un buen comienzo. Muy bien. El volumen tidal. Vamos hablando de... Ese es el volumen tidal. Ya hablamos de la frecuencia. Vamos a hablar del volumen tidal. Ese es el volumen tidal. Si yo aumento el volumen tidal, ¿qué le pasa al volumen minuto? ¿Qué le pasa al CO2? ¿Sí? Vamos a ver el ventilador. Entonces la pregunta para ustedes es, ¿cómo aumentamos el volumen tidal? Aumentando el PIB. Aumentamos el PIB o... Si ustedes están un paciente ahí en ventilador, ¿cuál elegirían? El PIB. ¿Y qué pasa si yo digo bajar el P? Porque va a disminuir la capacidad. ¿Qué puede pasar? Se pueden colapsar los pulmones porque va a disminuir la capacidad. Sí, no sé, ¿por qué les dicto esto? Entonces, miren el efecto en el volumen tidal y miren el efecto en el volumen minuto. Observen. Voy a subirle a 20, no, perdón, vamos ahí en 15 y voy a subirlo a 20 para que se vea. Miren, el volumen tidal va a empezar a subir y el volumen minuto también. ¿Okay? Mucho más poderoso que la frecuencia. Entonces, aumentar el volumen tidal me puede permitir aumentar el volumen minuto y eso bajar el CO2. Entonces, una de las estrategias para bajar CO2 sería aumentar el volumen. Y en realidad, ¿qué están aumentando? La gradiente PIMPEP. ¿Sí? La gradiente. ¿Cuánto vale la gradiente ahora? 16. Entonces aumentaron la gradiente para bajar CO2. Lógico, ¿no? Porque están aumentando el tamaño. ¿Listos? Entonces de esta manera trabajan. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Voy a borrar esto de acá. Que este señor volumen tidal es muy sensible. Es muy sensible. Es decir, la gradiente PIMPEP, necesitamos dejarla trabajar. ¿Sí? Es importante que el delivery que venga, las encuentre ustedes con las manos abiertas para recibir el arroz con pollo. Pero ¿qué pasa si llega el delivery y le quiere dar a ella y ella se para moviendo? No quiero, más tarde, que le persigue y no quiere. ¿Ok? O si hay un obstáculo, hay una mesa para acá y está aquí, ¿cómo te doy? ¿Te lo lanzo? ¿Cómo quieres? Hay una obstrucción acá, hay resistencia para poder entregar, no le va a poder entregar. La gradiente PIMPEP no va a poder trabajar si hay una obstrucción en la vía aérea. ¿Sí? Si la resistencia está aumentada, no va a llegar el volumen tidal. ¿Y qué pasa si ella no quiere? ¿Qué pasa si ella dice, toma tu arroz con pollo? No, a mí no me gusta el arroz con pollo. Su distensibilidad está disminuida, no quiere abrir los brazos para recibir el arroz. Dame un poquito de eso. Entonces va a recibir menos volumen. La distensibilidad está disminuida. En un pulmón con distensibilidad disminuida o resistencia incrementada, eso va a disminuir el volumen. Y eso va a disminuir el volumen minuto. ¿Y qué le va a pasar al CO2? Va a aumentar. ¿Estamos? Por eso, licenciadas, sobre todo las licenciadas aquí, es muy importante, el paciente en ventilador mecánico, que ustedes se den cuenta de estas cosas.
Porque yo me puedo romper el cerebro con el PIN, con el PEP, con la frecuencia, con el fío, con la constante de tiempo, lo que ustedes quieran, pero si hay 44 mocos metidos ahí, no me va a dejar trabajar. Yo siempre digo, es alucinante, una guardia, como que sucede en el hospital a veces, a las 2, 3 de la mañana, el chiquito se pone mal, sale el CO2 alto, y la licenciada me dice, doctor, ya le revisé toda la vía aérea, no hay secreciones, está bien fijo el tubo, está contenido, está... Ah, ya, muy bien, me liberó de todas las cosas que tenía que evaluar. Simplemente ahora me pongo a cambiar los parámetros. Pero si tengo un CO2 alto, sí, si tengo un CO2 alto y no me doy cuenta de las cosas, entonces ahí es el problema. Entonces, ejercicio para ustedes. Pregunto para ustedes, si el CO2 está alto, me viene un ADA, estoy de guardia, me viene un CO2 en 100. CO2 en 100. Muy bien, yo quiero saber dónde está el problema. Entonces la pregunta para ustedes es, ¿cómo estará el volumen minuto? Obviamente tiene que estar bien. Muy bien, entonces ustedes van analizando qué está pasando. Muy bien, seguimos en el análisis. Si yo le echo la culpa a la frecuencia respiratoria, ¿cómo estará la frecuencia respiratoria? Muy bien, verifico cómo está la frecuencia. Si yo le echo la culpa al volumen tidal, ¿cómo debería estar el volumen tidal? Exacto, exacto. Y si el volumen tidal está bajo y le quiero echar la culpa al PIN, ¿cómo debe estar el PIN? ¿Cómo debe estar el PIN? ¿Eh? Bajo. ¿Y el PEP cómo estará? A lo mejor. Alto, exacto. Muy bien. Y si yo le echo la culpa a la distensibilidad, ¿cómo estará? Disminuida. Y si echo la culpa a la resistencia, ¿cómo estará? Échense a buscar todas esas posibilidades con un paciente como se usa. ¿Sencillo? No es nada del otro mundo. Muy bien, yo no tengo un AGA. No tengo AGA. Espérense, con calma. ¿Entendieron este análisis? ¿Sí? Es muy sencillo. Lo pueden hacer ustedes, pero tienen que seguir la secuencia. Y ya luego ustedes lo hacen. Entonces, si tengo un CO2 alto, yo puedo pensar que tengo un volumen minuto bajo. ¿Sí? Y si tengo un volumen minuto bajo, yo busco si es un problema de frecuencia o es un problema de volumen tidal. Si es un problema de volumen tidal, yo tengo que revisar la gradiente PIN-PEP. Una de las causas es que tengo un PIN bajo o un PEP alto, que puede suceder. Y ahora yo reviso al bebé. Puede que tenga la distensibilidad disminuida, estoy hablando de atelectasia, neumonía, membrana hialina, agua en el pulmón, ¿sí? O tengo una resistencia incrementada, condensación que se mete, secreciones, obstrucciones, el tubo se está moviendo, entonces me he hecho a buscar. Miren las cosas que tienen que buscar. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien, ahora, ¿qué es lo que quiero hacer cuando tengo un CO2 alto? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer con el CO2 alto? ¿Qué quieren hacer? Bajarlo. Muy bien. Y para que baje, ¿qué tiene que pasar el volumen minuto? Aumentarlo. Muy bien. ¿Qué estrategias tengo? Si yo quiero manipular la frecuencia, ¿qué haría? Aumentar. Si yo quiero manipular el volumen tidal, ¿qué haría? Aumentar. Aumentarlo. ¿Y cómo lo aumento? Con la resistencia. ¿Qué hago con el PIN? ¿Qué hago con el PEP? ¿Qué hago con la distensibilidad? ¿Qué hago con la resistencia? ¿Se dan cuenta? Es un jueguito. Es un jueguito. Muy sencillo. Es cuestión de que ustedes se den cuenta. Trabajen en equipo. Si trabajan en equipo es genial, ¿no? ¿Listos? ¿Estamos claros? Muy bien. Yo no tengo AGA, pero tengo volumen minuto, ¿verdad? ¿Qué pasa si ustedes están ahí? Voy a proponerles un rango de volumen minuto.
0,24 a 0,36 litros por kilo minuto. Ojo que también van a encontrar literatura que les propone de 0,20 a 0,48. Quédense con el rojo por ahora, para el ejercicio. Es decir, un bebito de 2 kilos, ¿cuál será su volumen minuto? Ideal. Calcúlenlo, por favor. ¿Cuánto será? Multipliquen. 2 por 0,24. 0,48 a litros por minuto. Esto está acá. Esto es litros por minuto. Entonces, este bebé de 2 kilos, ustedes lo encuentran así. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces, si yo tengo un bebé en ventilador que pesa 2 kilos y está dentro de este rango, el volumen minuto está en un rango aceptable, entonces puedo asumir que el CO2 también está dentro de un rango aceptable. ¿Listos? Está reteniendo. Ahora, vamos por partes. Analicen lo que conocen. Miren volumen tidal, miren volumen minuto y propongan una solución. ¿Cuál es su hipótesis respecto al CO2? A ver, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? A ver, ¿cómo está el volumen tidal de este bebito? Ah, disminuido. Buen punto. Entonces comenzaron por ahí, dándose cuenta. ¿Cómo estará el volumen minuto de este bebé? Pesa 2 kilos. Entonces ustedes llegan a la guardia. ¿Cuánto sería el volumen tidal ideal de este bebé? Volumen tidal. ¿Cuánto sería? 8 a 2. Muy bien, entonces yo digo, ¿cuánto tiene? Ah, ya me di cuenta de algo. Muy bien, segundo punto. ¿Cómo estará el volumen minuto? ¿Cuánto será el volumen minuto para este bebito? 0,48 a 0,71. ¿Y cuánto está marcando ahí? Uy, 0,21. Ahí mi cerebro comienza a analizar. Entonces, mi volumen minuto está disminuido. Está disminuido. Muy bien. ¿Cuál es mi hipótesis respecto al CO2? ¿Está? Eso es. Muy bien. Entonces, ¿qué van a buscar? ¿Qué van a buscar? Si yo le echo la culpa a la frecuencia, ¿cómo estará la frecuencia? Disminuida. Si le echo la culpa al volumen tidal, ¿cómo estará? Disminuida. Si le echo la culpa al PIN, ¿cómo estará? Bajo. ¿Al PEP? ¿A la distensibilidad? Disminuida. ¿A la resistencia? Esa es la que todos responden, resistencia. Y es lo más frecuente. Muy bien. Yo quiero buscarle una solución. Muy bien. Tengo mi volumen minuto bajo. De acuerdo. Y mi hipótesis es que el CO2 está alto. ¿Qué quiero hacer con el volumen minuto? Aumentarlo. Muy bien. Quiero aumentarlo. Ok, yo veo posibilidades. A ver, muy bien. El volumen minuto cayó y ahora quiero ver qué pasó con el volumen minuto. ¿Por qué cayó? Ya vi por qué. Puede ser la frecuencia, puede ser el volumen tidal, puede ser el PIN, puede ser el P, puede ser la resistencia, puede ser la distensibilidad. ¿Me entienden, chicas? No solo digan, doctor, el volumen minuto ha caído. ¿Qué hago? No. Ahora ustedes mismas van a tomar las decisiones y van a buscar qué está pasando. ¿Estamos? Entonces acuérdense, si el volumen minuto cayó, busco si la frecuencia está, si el volumen tidal está, si el PIN está, si el PF está, si la distensibilidad está, si la resistencia está. Eso es lo que van a hacer ahora. ¿Está claro? Muy bien. Ahora vamos a ver cómo lo solucionamos. ¿Qué quiero hacer con el volumen minuto? Aumentarlo. Genial, yo quiero aumentarlo porque eso me puede bajar el CO2. ¿Sí?
Si yo quisiera manipular la frecuencia, ¿qué haría con la frecuencia? Si yo quiero aumentar el volumen tidal, ¿qué haría? ¿Cómo lo aumento? ¿Aumenta él? ¿Qué hace que haga con el pi? ¿Qué haga con el p? ¿Qué haga con la distensibilidad? ¿Cómo aumentan la distensibilidad? A ver, la distensibilidad es el rendimiento de la presión. Fácil inflar este globo. Mi presión rinde buen volumen. Pero ¿qué pasa si tengo pulmón? Baja distensibilidad. La presión que estoy aplicando rinde poco. Entonces les pregunto a ustedes, ¿qué circunstancias pueden hacer que un bebito se convierta en un pulmón que sea difícil de inflar? Díganme todas las que se les ocurren. Membrana hialina, SAM, ¿qué más? Taquipnia, ya todas las patologías. Díganme cosas que no sean patologías respiratorias. A ver. Esa es resistencia. Una enfermedad neuromuscular. Bueno, ya, está bien. Ya, fuera del cuerpo del bebito, fuera del cuerpo del bebito. O dentro también puede ser. ¿Está bien? Eso podría ser. ¿Cómo? Hipertensión pulmonar. El tubo Más o menos. el espacio alto. Distensibilidad. Algo que evita que el pulmón se infle adecuadamente. Que vean en su bebé. ¿De acuerdo? El problema neuromuscular puede ser, la hipertensión también puede ser. ¿Qué otra cosa más? Algo habitual que vemos todos. Que no está colocado bien el tubo, de repente está muy metido y solamente funciona. Secreciones de resistencia. Vía aérea. Bueno, la atelectasia es parte, eso disminuye la distensibilidad. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Ya, membrana hialina, eso disminuye la distensibilidad. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa más? ¿Que se quede qué? A veces cuando uno aspira se queda un poco lo Hernia diafragmática. Ya, voy a quitarle todas las patologías pulmonares, hernia diafragmática, neumonía, taquipnia, no, hipertensión, ya les dije todas. Díganme más cosas. La distensión abdominal. Exacto, ese es un buen punto. Un paciente panzón, ¿qué le va a pasar al diafragma? ¿Y qué le va a pasar a los pulmones? Va a ser difícil de inflar. No nos conviene tener bebés panzones en ventilador, pero a veces nos pasa. Muy bien, tienen un bebé panzón en ventilador. ¿Qué hacen con ese bebé panzón? ¿Le ponen una agujita o qué pasa? Sonda. Muy bien, ¿qué más? Ya, listo, me avisas. Ok. Yo puedo estar acá todo el día. ¿Qué más hacen con ese bebé panzón? La sonda, de acuerdo, muy bien, ¿qué más? Estimulación. Si no sale por arriba, sale por arriba. Puede ser, ya, muy bien, ¿qué más? No, una radiografía para ver. No, ¿qué hacemos? La placa te va a decir, pero ¿qué más hacen con el panzón? Yo quiero que se expande el pulmón. ¿Bajar qué? Lo quiere pronar. Saliendo yo le invito a una pachamanca con 2 postres. Le digo, licenciada, cuando vaya a su casa póngase boca abajo. Pucha, qué bravo. Muy bien. Fue buena la intención. No, voy a aprovechar eso porque la posición de cúbito prono es una posición, gracias por el comentario, porque es muy importante en ventilación mecánica y en soporte no respiratorio. Cuando ustedes pongan boquita abajo, y creo que eso ya lo han repetido ustedes muchas veces, simplemente se los voy a recalcar. Acuérdense cuando ustedes duermen boca abajo. Cuando yo duermo boca abajo, me gustaría que mis hombros estén hacia adelante. ¿Ok? Por eso hay mucha gente que duerme hasta con una almohada acá. ¿Por qué? Es así. El bebé intraútero está así. Pero ¿qué pasa si yo lo pongo un chibolo boca abajo y estoy chulo? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ponlo boca abajo el chibolo. Bien al tubo, pero bien.
Por favor. Por eso yo cada vez que activar, yo me imagino cómo estaría yo si me sintiera. La posición boca abajo es la posición boca abajo. Tienen que respetar para que se pueda expandir el pulmón, tiene que ser una posición adecuada con los hombros hacia abajo. Pónganle algo acá. ¿Sí? Y más aún, a veces le ponen una almohadita acá. ¿Sí o no? Comentarios, yo por ahí lo he visto. No puedo decirle dónde lo he visto, pero por ahí lo he visto. Yo trabajo en varias partes. Ya, muy bien. ¿En qué estábamos? ¿Para qué están? ¿Qué otra cosa más? Ya. El panzón, ¿qué hacen con el panzón? Ya no lo ponemos boca abajo, ¿ah? Por favor, no lo voy a poner boca abajo. De costadito es lo mejor. ¿Qué más? La sonda. Yo quiero que esto vaya hacia abajo. Suelo. Ok, levantan para que la barriguita vaya hacia abajo. ¿Sí? Sus onditas, ¿sí? Algunos lo ponen de costadito. Miren, son detallitos que ustedes están trabajando en mejorar la distensibilidad. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿qué más? La distensión abdominal es una. ¿Qué otra cosa más? ¿Cómo? ¿Corrigieron por ahí? Bueno, ya está fijo el tubo, ya, ¿qué más? Ya, pero esa es la resistencia, esa es resistencia. Muy bien. Distensibilidad, vamos, ¿qué pasa? ¿Qué más? ¿Qué haría de que no llegue la presión? O que la presión no rinda buen volumen. El espacio no, entonces es muy largo el tubo. Ya, bueno, esa es resistencia, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, eso ya, un onfalocele, por ejemplo. He visto pacientes en onfalocele, el onfalocele, eso no deja que se expande el pulmón. Es una buena. Chiquitos con onfalocele son bebés que requieren más presiones. Porque, miren, el pobre bebito, imagínense, el pobre bebito es como si duerman ustedes con algo acá encima, ¿no? Se sienten todo. De acuerdo, quiten el onfalocele, ya, otro. Algo que es frecuente. Piensen. ¿Qué pasaría en un bebé que no la presión no lograría expandir adecuadamente el pulmón? Ya, sí orina, ya, sí orina. Menos que tenga un tremendo globazo, ¿no? Pero, ¿qué más? Vamos. Bueno, ya se me quedó, ya, pobrecito. Cuando un paciente está en ventilador, chicas, lo ideal es que el ventilador se sincronice con el bebé. Porque el ventilador dispara cuando el bebé dispara. El bebé hace esto y el ventilador lo sigue. Y se suman los dos. El bebito hace eso y el ventilador se suman los dos. Entonces hay una buena presión y hay una buena expansión. Pero ¿qué pasa si el bebé dispara y el bebito está... Entonces, ¿qué pasa si tengo un bebito que está doblado, está con el tubo así, que le duele todo el día, así no así, parece... Todo eso lo está grabando. Lo van a editar, ¿verdad? No lo saquen por Facebook. Estar así duele, ¿no? Debe doler, ¿verdad? Entonces la idea de la ventilación mecánica es alinear al bebé, ¿sí? Si lo alinean al bebé, cabeza y tronco en una misma línea es muy importante. Si los van a girar, gírenlos completamente. Pero a veces tienen los puros chiquitos. ¿Sí o no? Yo lo he visto por algunos sitios, no sé dónde. ¿Entienden? Entonces, eso es importante, la posición del tubo. ¿Sí? La posición del tubo, incluso cuando se gira la cabeza, se mueve el tubo. Se sale el tubo. ¿Sí? Aunque la giren para cualquier sitio, se sale el tubo. Entonces, por favor, alineen a su tubo. Si los van a poner un poquito abajo, ahí sí cambia un poco, pero acuérdense levantarle esto para que el giro no sea tan brusco. Si los van a poner de costado, que cabeza y cuerpecitos todas estén de costado.
Yo siempre digo, cuando almuerzan ustedes, imagínense cuando almuerzan, ¿cómo almuerzan ustedes? Todo directo mirando el almuerzo. No almuerzan así. Entonces, eso cambia la distensibilidad, por ejemplo. La contención, la manipulación mínima es muy importante, muy importante, muy importante. ¿Sí? Y si está su mamá, mejor. ¿Sí? ¿Han visto las mamás cuando tocan los bebitos? Los bebitos que hay hipnotizados. Otro día la señora toca el chupito, llega la señora y la señora dice, hijito, pórtate bien chico. No les miento. Se queda. Bueno, no podemos tener a la mamá todo el día. En la pandemia, cuando dábamos info, a mí me pareció súper raro, ¿no? Pero yo, vale esto, ¿no? Cuando no podía entrar la mamá, llegó el delivery. No podía entrar la mamá y les ponía el audio de la mamá para que los salude. Era impresionante cómo los chibolos escuchaban por celular y los bebitos prestaban atención. ¿No? Ustedes pueden utilizar eso para contener a su bebé también. Con sus manos y la voz también pueden utilizarla para contener a su bebé. No así, porque si no se va a asustar. Pero con la voz que ustedes tienen. ¿Okay? Entonces la distensibilidad es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces tratar de mejorar la distensibilidad. La resistencia, ahora sí. Láncense, resistencia. Todo lo que ustedes han dicho. Secreciones, ¿qué más? ¿Ya se acabó? ¿Tanto? El tubo que está doblado. ¿Dónde es más frecuente ese doble? ¿Cuál es el lugar más frecuente donde se dobla el tubo? Cuando lo vuelven a empatar. ¿Se acuerdan que lo cortan? Ahí, esa zona de empate, ahí es donde más se dobla. Presten atención. Los bebitos, los tubos 2.5 son los que más se doblan, ¿visto? ¿Sí? Entonces yo estoy bien bacán con mi bebito y no me doy cuenta que está doblado ahí. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo estará la resistencia ahí? ¿Ustedes creen que entre volumen tidal? ¿Cómo le pasará al volumen minuto? ¿Qué le puede pasar al segundo? Solo por doblado. ¿Qué más? Secreciones, tubos doblados, ¿qué más? ¿Se acabaron? Buenos corrugados, la condensación. Esa es otra historia, la condensación. Un tema un poquito álgido de conversar. ¿Sí? Lo único que les puedo decir es que cada vez que hay condensación, ¿cuál es la idea de calentar? ¿Cuál es la idea de calentar el aire y de agregarle agua? Es para que el aire llegue tibio, con calor y con humedad. Eso hacemos cada vez que respiramos. Agregamos calor y humedad. Pero yo digo, uy, el agua está acá en el corrugado y el agua está calientita. Pregúntense, ¿qué le estará llegando al bebé? El calor se está quedando acá. Y la humedad se está quedando aquí. ¿Qué le está llegando al bebé? Seco y frío. ¿Ok? Esa es otra historia. Entonces, la condensación es todo un tema. Es un tema bien interesante de conversar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, se dan cuenta que ventilación mecánica no es solo trabajar con los parámetros, ¿sí? Son otros detalles, ¿sí? La verdad, el tiempo no da para más. Pero yo quería dejarles esto. Primero, para concluir. Entonces, la ventilación mecánica es remedar todo el proceso respiratorio que tenemos. Parámetros. P, capacidad residual funcional. La gradiente PIN-PEP logra el volumen tidal. Acuérdense, el PIC necesita una meseta, necesita un tiempo para lograr el volumen tidal. Eso es muy importante. La instalación del PIB va a depender de qué parámetro? Del flujo o del tiempo de rampa o del retardo inspiratorios para los Maquet y Mindray. ¿Listos? Muy bien. Todo eso se repite en un ciclo. Cada ciclo repite lo mismo. Entonces yo propongo estos parámetros y el ventilador me da valores para monitorizar. Volumen tidal,
volumen minuto, distensibilidad, resistencia. Llegan a la guardia, reciben un bebito que recién lo han intubado, tiene 108 de resistencia. La resistencia es algo así: gradiente de presión, resistencia y flujo. Algo así es la forma. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Esta gradiente de presión es la gradiente PIN-PEP. ¿Sí? Lo voy a poner. Gradiente PIN-PEP. PIN-PEP. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces, voy a bajar la resistencia acá. Y voy a poner el flujo acá. Es lo mismo. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ustedes se van a almorzar. Antes de irse a almorzar, ya lo acaban de intubar al dedito y ven que la resistencia es 107. Muy bien, listo, recién lo hemos intubado, no tiene problema, y se van. Regresan de almorzar y la resistencia está en 150. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué incrementó la resistencia? Entonces ustedes se tienen que buscar acá. ¿Quién cambió la gradiente PIN-PEP? Nadie. Ahí está. Entonces ahí no fue el problema. ¿Ok? La resistencia se incrementó. ¿El incrementarse la resistencia, ustedes creen que el flujo llegue? No va a llegar el flujo. El flujo no va a llegar. Estos van a proponer un flujo, pero el flujo no va a llegar. No va a llegar. Entonces échense a buscar qué cosa aumentó la resistencia. Tubos doblados, secreciones, monituraciones, falta de irrigación, condensación, turbulencia, todas esas cositas es importante que las revisen. Entonces la ventilación mecánica se convierte en algo dinámico, de un trabajo en equipo, enfermera, médico, los dos juntos siempre. ¿Ok? Porque todos debemos entender. Yo soy de la idea siempre que todos ustedes, todos deben entender lo que es ventilación mecánica. El personal técnico también debería entender esto, porque todos. Bueno, cuando estoy médico tengo que ver como 10 pacientes, y yo los 10 pacientes ya me mareo con uno nomás, pero si tengo una enfermera que me da un apoyo con ese paciente, claro, sí, ¿verdad? Sí, podría ser. De ver tanto paciente uno ya se queda cruzado a veces. ¿Sí? Acá en el hospital ventilamos a veces 10 pacientes a la vez. Oso. No es nada sencillo. Hay que ir bien relajadito a la guardia. Medita, yoga, haces eso. ¿Preguntas? ¿Preguntas?